Ya, partimos entonces. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una breve introducción a lo que es la placa, cómo leer las placas de características de un motor eléctrico, para qué sirven, etcétera. ¿Ya? Esta clase va a ser bien cortita porque en realidad voy a explicar lo más importante, lo más medular, y posterior a que termine voy a dar un tiempo para que puedan acceder al Classroom ya que hay una actividad. Quiero dejar en claro que esta actividad más la próxima del día lunes más la próxima del día miércoles significa una nota. O sea, sería la primera nota del segundo semestre. ¿Ya? Lo mismo con mantenimiento. Mantenimiento, ahora, cuando pasemos al otro módulo, también se van a generar unas notas, independiente de las que se generen. Si se generan una, dos o tres, se promedian. Si una solamente va directa. Y con eso nosotros tendríamos la primera nota del segundo semestre. ¿Ya? Espero que hayan comprendido bien el tema. Bueno, y ¿cuáles son los objetivos de esta presentación? Primero, comprender cómo interpretar las variables que nos da a conocer el fabricante a través de una placa característica de un motor eléctrico. Identificar las variables de corriente nominal, velocidad de giro, voltaje de conexión, frecuencia de funcionamiento y potencia eléctrica. Ya, si no hay dudas, vamos allá. Primero, ¿qué diablos es una placa característica y para qué nos sirve? Bueno, la placa característica nos entrega información de vital importancia para detectar una falla, realizar una inspección o conectar un motor de una forma apropiada, según el país que va a trabajar. Recordemos que no todos los voltajes en todos los países son iguales, ¿ya? Acá en Chile nuestro voltaje de línea es monofásico a 220 volts, pero hay países donde el voltaje de línea monofásico son 110, ¿ya? O sea, no podríamos conectar un motor monofásico de otro país porque lo quemaríamos. Eso es como un paréntesis. Bueno, esta placa casi siempre viene adosada al estator del motor, de metálica, ¿cierto? O de aluminio, y nos indica los parámetros de funcionamiento según el fabricante. ¿Ya? Esto es una placa de características que van a ver. Y cuando yo la veo digo, ¡oh, miércoles! ¿Qué es esta chingada? Y en realidad uno, si la empieza a analizar, se va a dar cuenta que hay varias variables que nosotros las podemos comprender. Por ejemplo, hasta la HZ, que son hertz, las RPM, que son revoluciones por minuto, la V, que significa volts, la kW, que son kilowatts, que es potencia, la A de amperes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, con este curso, con estas clases que vamos a impartir, que son alrededor de 3 o 4, ustedes estarían listos para identificar variables dentro de un motor eléctrico, solamente mirando la placa. Ahora, quisiera hacer una acotación. Dentro de lo que se señaló, decía que servía para detectar fallas y realizar una inspección. Una inspección. Imaginemos que estamos trabajando en una planta de procesos, sea cual sea, y vamos caminando y nos damos cuenta que hay un motor que está con excesiva temperatura. ¿Ya? Nosotros notamos que está en excesiva temperatura. Vamos, ¿cierto?, a la conexión al tablero eléctrico, tomamos nuestro multitester, medimos la corriente y no sé, la corriente nos da 6 amperes. Vamos a la placa del motor y la placa nos indica que es 5.6 amperes, el máximo. Eso quiere decir que estamos presenciando una falla. Y antes que se queme el motor, nosotros, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Intervenir y revisar. Bueno, obviamente el relé térmico también va a hacer su pega y se va a desconectar el circuito. Pero básicamente, si nosotros no tenemos los parámetros del fabricante, no podemos hacer nada. Es así de esencial la placa característica del motor. Si ustedes pierden una placa, si la placa con el tiempo, porque estas placas con el tiempo se van borrando, algunas ya no se van rayando, etcétera. La idea es sacarle una foto, tener un Excel con los datos de placas de los motores en la fábrica para poder así saber a qué corresponde cada motor y cuáles son los datos que nos entrega el fabricante de funcionamiento. Bueno, vamos con la primera variable, que es la corriente nominal. ¿Qué es la corriente nominal?
Se denomina generalmente por la sigla IN, ¿cierto? I de corriente, N de nominal. O solamente se entrega el valor junto a la A de amperes. ¿Y qué es lo que es la corriente nominal? Es la magnitud o capacidad máxima que soporta el bobinado que se encuentra al interior del estator. Si se sobrepasa esa corriente, se corre el riesgo que se queme y quede inservible. Este dato es esencial para ajustar el valor del relé térmico, ¿ya? Ejemplo, acá tenemos una placa de un motor, ¿ya? No nos vamos a fijar en nada más que el tema de los amperios. Yo les pregunto a ustedes, a todos los que están aquí presentes, ¿cuánto es la corriente máxima que puede pasar por el estator de este motor eléctrico? Mirando la imagen, por favor, muchachos, si me ayudan. 10 amperios. Exactamente, muy bien. Son 10 amperios. ¿Ya? O sea, si nosotros hacemos que pasen más de 10 amperios por el motor, lo más probable es que acorte su vida útil o se queme. ¿Ya? Otro dato que deben tener presente es que cuando un motor nosotros lo tenemos conectado y va a encender, generalmente hay algo que se llama el pic de corriente. ¿Ya? Pic. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el motor cuando sale de la inercia, o sea, que está quieto y está cargado, y tiene que partir y comenzar a funcionar, generalmente la corriente nominal puede llegar hasta 10 o 12 veces la corriente nominal durante un breve instante, a veces son inclusive milisegundos. O sea, si este motor, imaginemos que consume 10 amperes, el pic de corriente puede llegar a ser 80, 100 amperes. Fácilmente, pero en décimas de segundo. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que es la velocidad de giro del eje? Se denomina generalmente como RPM. ¿Qué significa RPM? Revoluciones por minuto. O en otros casos, como min de minutos elevado a menos 1. Y corresponde a la cantidad de vueltas que da el eje del motor, ¿cierto? En un minuto. Es un dato que nos sirve para revisar el caso de un cambio en la maquinaria que requiere mucha precisión. Pero también nunca está de más saberlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con motores que tienen la misma capacidad, ¿cierto? La misma potencia, la misma corriente, pero las RPM van a ser distintas. Entonces, imaginemos que estamos trabajando, no sé, en un aserradero. Y dentro del aserradero ¿cómo se llama? Una sierra de banco, que es donde cortan los troncos que son gigantes. Y nosotros decidimos, y el motor se quema, o lo vamos a sacar para mandar a hacerle mantención y vamos a colocar otro. Nosotros como eléctricos nos dimos cuenta que son iguales, pero si las RPM no son coincidentes, lo más probable es que no funcione de buena manera esa sierra de banco. Me explico. Imaginemos que el motor que está puesto es de 3.500 RPM. O sea, gira muy rápido. Son 3.500 vueltas en un minuto. Y yo tomo uno que está en la bodega de 2.500. Lo más probable es que la sierra circular, ¿cierto? No gire a la velocidad que se debiese. Y al no girar a la velocidad que se requiera, lo más probable es que cuando estén cortando el tronco, algunas veces se quede trabada. ¿Ya? Es por eso que es sumamente importante que sepan cuáles son las RPM. Sobre todo en los motores de corriente continua que se utilizan para pesaje, para, por ejemplo, llenar sacos, para, no sé, es que en realidad hay tantos usos que en este minuto, por ejemplo, no me acuerdo. Pero hay máquinas que requieren mucha precisión. Y si nosotros cambiamos un motor y no tienen la misma RPM, lo más probable es que vamos a alterar el producto final. Así que mucha atención, siempre deben fijarse en ese dato. Y acá tenemos otra placa de un motor, ¿cierto? Motor trifásico. Y les pregunto a todos ustedes, ¿cuántas son las revoluciones que tiene este motor?
¿cuántas serían las revoluciones que tiene este motor? Si ustedes... 3410. 410. Exacto, muy bien a todos los que respondieron. En este caso, este motor en la placa nos está indicando que gira 3410 veces en un minuto del eje. ¿Ya? No siempre sale como RPM, algunas veces sale como minutos elevado a -1. Vamos con el voltaje de conexión y este es uno de los apartados más importantes junto con la corriente. Bueno, el voltaje de conexión, con este dato podemos identificar si el motor primero es monofásico o trifásico, y este dato lo que indica generalmente con una onda sinusoidal pequeña, ¿cierto? Si es monofásico, y con un 3 con una onda sinusoidal si es trifásico. Pero también lo dice muchas veces las placas, dice single phase motor, o dice three phase motor, ¿ya? Si no están presentes estos dos símbolos. Y en el caso de ser trifásico, según la placa, puede deducir si su conexión es en estrella o en triángulo. ¡Wow! Esto es materia de cuarto medio, pero igual se las voy a mencionar. Porque, claro, nosotros estamos conectando motores monofásicos, y en motor monofásico generalmente uno coloca fase y neutro, pero en el trifásico no. En el motor trifásico nosotros debemos leer la placa, analizarla, y de ahí tomar una decisión de qué tipo de conexión le vamos a dar. ¿Por qué? Porque según los datos del fabricante en nuestro país tenemos dos tipos de conexiones, el estrella y el triángulo. Y si yo me equivoco y no sé analizar la placa, lo más probable es que queme el motor eléctrico, ¿ya? Además de eso, no siempre un motor cuando dice 220 volt es monofásico. Ojo con aquello. Lo mismo que dije anteriormente. Hay países en donde el voltaje de línea de una red trifásica son 220 volts. O sea, nosotros vamos a leer, mira, 220 volts, ya, este motor me sirve. Después lo vamos a llevar a reemplazar un motor monofásico, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta que salen 3 conductores, o 6. Y nosotros vamos a decir, ¿y qué hago con tantos conductores si yo necesito colocarle fase y neutro? Antes debería haberme fijado en la placa de características. Antes solamente no me debiese haber quedado solamente con el dato del voltaje de conexión. También tuve que haber analizado y haber revisado que si el motor era monofásico o trifásico, ¿ya? Ojo con aquello, es sumamente importante. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en nuestro país si nos llega un motor monofásico de 110 volts? ¿Lo podemos conectar acá o no? Esa es pregunta a prueba. Imaginémonos compran un motor. Nosotros mandamos a pedir a comprar un motor. Nos llega el motor. Pero en la placa de características dice motor monofásico 110 volts. ¿Lo podemos conectar acá en Chile? ¿Sí o no? No, No se puede conectar porque la red No. monofásica es de 220 volts. Hay que seguir el reglamento del eléctrico. Si usted conecta ese motor que dice 110 volts monofásico, lo va a quemar. Ahora, no es imposible, porque podemos ocupar un transformador para reducir el voltaje, pero eso generalmente no se hace. Bueno, en fin. Mirando esta placa de motor, ¿es un motor monofásico o trifásico? Trifásico, ¿Por qué? porque por la parte de arriba aparece 3 mod y aparece el símbolo. Perfecto, No se muy alcanza a ver. bien. Muy bien, excelente. ¿Y este motor de acá es monofásico o trifásico? Trifásico también. Trifásico. Yo también. Claro, ahí está. El 3. A ver, te voy a mostrar. Recuerden que este es el símbolo que nos indica que es trifásico y este que es monofásico. Y acá está
el mismo símbolo. ¿Ya? Siempre deben tener en consideración esto. Yo insisto. Lo primero es revisar si es monofásico y trifásico y después revisar el voltaje y funcionamiento. Siempre. ¿Ya? Para que no haya problema. Bueno, la frecuencia, nosotros sabemos que es lo que es la frecuencia, ¿cierto? Es la cantidad de vueltas que da la onda sinusoidal de positivo a negativo en un segundo, que en nuestro caso en Chile es 50 Hz, que quiere decir que la corriente alterna pasa de un máximo positivo, después por un máximo negativo, 50 veces en un segundo, que no es apreciable para los humanos, ¿cierto? Muchas veces hay técnicos que no consideran esta variable, que es esencial para que el motor entregue las RPM señaladas y el torque máximo. Es por eso que siempre se debe revisar. Se le suele identificar porque el valor es acompañado de la sigla HZ, Hertz, medida de frecuencia. ¿Ya? Ustedes compran el motor, ¿cierto? Y imaginemos que el motor dice 50 Hz. Chuta. No sé, y el motor dice que va a girar a 2600 RPM. Y yo lo conecto acá en Chile, lo conecto, ¿cierto? A los 50 Hz en vez de los 60. ¿Y qué es lo que va a repercutir eso? Que la velocidad no va a ser el máximo que me indica el fabricante, que son 2600, va a bajar. ¿Ya? Y no va a funcionar de una manera normal. Generalmente las personas tampoco intuyen, tampoco los técnicos le dan mucha importancia a esto, y depende mucho si ustedes van a conectar el motor a un partida directa o a un variador de frecuencia, que eso lo vamos a ver el próximo año, lo que es un variador de frecuencia, cómo se conecta y para qué sirve. Pero ustedes que ya saben que existe un partida directa y que este motor lo vamos a echar a andar a través de un contactor, siempre deben fijarse sobre todo si van a comprar o cotizar un motor. ¿Ya? El tema de la frecuencia. Pregunta, ¿y un motor de corriente continua también en la placa características tendrá frecuencia o no? Pregunta de prueba. Lo chistoso es que voy a hacer una prueba con todas estas preguntas que estoy diciendo y apuesto que no las van a responder. Un motor de corriente ¿Cómo era la pregunta? un motor de corriente continua en su placa. Porque todos los que estamos hablando generalmente son de corriente alterna. Pero uno de continua. ¿Indicará la frecuencia en su placa característica? No, ¿Por qué? porque sí, a ver si no sé si estaré bien, pero en la corriente alterna es cuando va como cambiando. No sé si me explico bien. Ya. En la continua se mantiene. Exactamente, muy bien. Eso quiere decir que en los motores de corriente continua no hay frecuencia, porque siempre el voltaje es el mismo, no cambia, no oscila como la alterna. Y profe, más encima solo siguen una línea nomás. Exactamente, Emiliano, sigue una pura línea, por tanto no hay una frecuencia. Y si no, los motores de corriente continua no presentan frecuencia. ¿Ya? Bueno, acá, en este motor de acá, vamos a hacer varias preguntas. ¿Cuál es la frecuencia de trabajo del motor? 50 Hz. ¿Cuál es la cantidad de vueltas que da el eje en un minuto? 2920 minutos. RPM, que es lo mismo RPM, que, sí. ¿cierto? Ya. ¿Y es un motor monofásico o trifásico? Esa está difícil. Ya, lo hice con maldad. Este motor es trifásico. En ningún lado dice three-phase motor o sale el 3 con el semicírculo. Pero lo podemos revisar acá. ¿Se acuerdan que yo hablé de una conexión tipo estrella y triángulo para los motores trifásicos? Aquí hay un triángulo y aquí hay una estrella. Bueno, entre comillas estrella. Se las presento, que se llama delta. Así que
Para finalizar, la potencia eléctrica, que debo hacerle una clase especializada solo de eso, pero lo vamos a definir ahora a grandes rasgos. ¿Qué es la potencia eléctrica? Nosotros ya sabemos que es la relación que posee el motor, bueno, en este caso como está aplicada solamente lo que es un motor, es la relación que posee el motor para levantar una cierta cantidad de peso en un tiempo determinado. Su medida es el watt en la parte eléctrica, ¿ya? Y se representa por medio de la letra W, que es watts. La potencia de un motor también puede ser medida o está dada por la potencia mecánica, que se mide en caballos de potencia, que en inglés es horsepower, HP, o caballos de vapor, que es CB. No me acuerdo cómo es. Caballos de vapor. Cabe mencionar que por cada 1 HP se tienen 745 watts de potencia eléctrica aproximadamente. Ahí hay una relación. Porque, miren, cuando nosotros hablamos de HP, que son horsepower, es una unidad de medida que generalmente se ocupa en motores mecánicos. Por ejemplo, los de los automóviles, los de los camiones. Cuando usted va y se compra una moto, ¿cierto? Y el motor, no sé, de 200 centímetros cúbicos, a usted el fabricante le dice, este motor tiene una potencia de 20 HP. Es como si tuviera 20 caballos dentro de ese motor, ¿ya? En cambio, los motores eléctricos tienen una potencia mecánica, porque recuerden que el eje gira, para que ese giro se entregue a una bomba para que mueva agua, presión de agua, se entrega para una correa transportadora para que gire, a una sierra circular para que corte, a un ventilador, etcétera. Muchas aplicaciones de motor eléctrico. De hecho, es esencial para toda una industria. Cualquier industria manufacturera tiene motores eléctricos en ella, ¿ya? Y esa potencia mecánica se mide en HP, a pesar de que sea un motor eléctrico, ¿ya? Y se hizo una relación, que cada 745 watts de potencia eléctrica equivale a un caballo de potencia. No sé si me explico. ¿Me di a entender? ¿O fue como un trabalengua? Si no hay preguntas. Este motor, ¿qué potencia tiene? Pregunta, este motor, ¿cuál es la potencia que tiene? ¿A alguien se le ocurre, tiene alguna noción de dónde puede estar la potencia en esta placa de motor? Profe, en eso estoy. ¿Dónde hay una W? Busquen la W. Bueno. La potencia, en este caso la están dando en kilowatts. Y son 55 kilowatts. ¿A cuánto equivale 55 kilowatts? Si lo llevamos solamente a watt. 55.000. Exactamente, Justin. Serían 55.000 watts. Es un motor gigante. De hecho, consume 170.64 amperes. ¿Ya? Generalmente son motores utilizados en la industria grande. Nos dice que es un motor trifásico, ¿cierto? Que se puede conectar a 50 o 60 Hz. Y a 50 Hz tiene una velocidad de 1480 RPM. Y a 60 tiene una velocidad de 1780. ¿Ya? Nos indica el peso. Este motor pesa 427 kilos. Y nada, eso. No sé si quedaron alguna duda acá.
Recuerden, por favor, repasar el tema de los prefijos. Kilo es 1000. O sea, aquí me está diciendo 1000 watts. Son 55.000 watts. Ojo con aquello, porque lo vamos a seguir viendo. Por favor. No sé si hay alguna duda. ¿Quieren acotar algo? Profe, entonces eso significa que los kilowatts son los HP, ¿cierto? No, en este caso este motor no entrega la potencia en HP, solamente es una potencia eléctrica. Pero mira. Pero mira. Dame un segundo porque hay una placa por aquí que me debes entregar la potencia también. Acá, mira. Deja poner la lupa. Mira esta placa de este motor, ¿cierto? Me indica el voltaje, me indica el amperaje y también me indica la potencia mecánica que tiene, que es 1.5 horsepower, caballos de potencia, ¿cierto? Y también me indica la potencia eléctrica. Ah, ya, profe. La potencia eléctrica es 1.1 kilowatt. Algunos te dan solamente la potencia mecánica y otros solamente la potencia eléctrica. Nosotros más adelante se los voy a explicar. Tenemos que saber cómo hacer conversión de una a otra. Y con eso podemos calcular también la corriente y demás cosas. Ya, Ya. revisemos otra para que te des cuenta. Estoy tratando de... Acá, mira. Este motor que está acá abajo. ¿Te das cuenta que acá te dice que tiene una potencia eléctrica de 0,25 kilowatts? Sí. Y al lado te dice 0,33 HP. Ya. ¿Qué es lo que es HP? Se los voy a decir igual, a muy grosso modo. Antiguamente, en la antigüedad se pensaba que un caballo era capaz de levantar 1 kilo en un segundo, a una distancia del piso a 1 metro de altura. Y a esa unidad de medida se le llamó caballo de potencia. O sea, ¿qué es lo que es un caballo de potencia? Por ejemplo, si un motor tuviera solamente un caballo de potencia, es un motor el cual puede levantar 1 kilogramo de masa a 1 metro de altura en un segundo. Eso es un HP. Pero eso es materia de otra clase. Don señor Medina, puede detener la grabación, por favor.